Vamos a escuchar al jefe de gabinete Jorge Capitanich en conferencia de prensa. Reservas del Banco Central derivada de una modificación en las cotizaciones de las monedas, por ejemplo euro, como así también la cotización del volumen total de reservas en oro. Eso también afecta el valor de las reservas. La inversión bruta en el país, medido en el mes de enero al mes de julio, arroja un monto de 48.569 millones de dólares, lo cual implica un 20,5% del Producto Interno Bruto. Es una de los mejores registros en los últimos 35 años. Y en este sentido, cuando uno observa comparaciones con consultoras privadas, la misma demuestra, por ejemplo, Orlando Ferreris y Asociados, que la inversión bruta de Brasil es equivalente al 17,6%. Esto equivale a decir que la inversión bruta de la República Argentina es superior en casi 3 puntos a la de Brasil. Y a su vez, cuando uno toma promedios y a través de estudios de la Comisión Económica para América Latina, en la década del 80 la inversión bruta era equivalente al 19,3%, en la década de los 90, con una ola privatizadora y también con estrategias de libre mercado, la inversión fue equivalente al 18,4%, a contrario censo de lo que se dice, en el sentido de mejores perspectivas o mejor teóricamente clima de inversiones, no implicó efectivamente un incremento de la misma. Y en el periodo 1999-2002, con la agudización de la crisis de la convertibilidad, solamente la inversión arrojó el 16% del Producto Interno Bruto. 20,3% es el promedio 2003-2010 de CEPAL. Y la inversión pública fue un motor importante para la dinamización de la actividad económica, logrando aproximadamente la duplicación del promedio de las décadas anteriores, 80 y 90. También ratifico una información que oportunamente brindamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha emitido un nuevo informe respecto al estado de inseguridad alimentaria en el mundo para el año 2014. Este informe es del 16 de septiembre del año 2014 y sostiene que la República Argentina tiene menos del 5% de las personas subnutridas en el periodo 2012-2014, cumpliendo de esta manera los objetivos del desarrollo del milenio. Son 63 países los que lo han cumplido en este periodo. Por lo tanto, creo que es muy trascendente este hecho y ratifico lo que oportunamente transmití en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación en virtud del informe del artículo 101 de la Constitución Nacional y que fue lamentablemente desvirtuado por algunos medios de comunicación, analistas e inclusive economistas. Observé que en un seminario interpretaron incorrectamente mis datos y mi versión, lo cual también me preocupa mucho, porque si economistas toman indicadores falsos o premisas falsas o información falsa, obviamente obtienen conclusiones falsas. Y eso es muy grave porque quiere decir que están desnaturalizando la comunicación y la información. También quería informar que la República Argentina tiene aproximadamente 3.500 hectáreas con arándanos. La provincia de Entre Ríos, con casi el 40% de la producción total de Argentina, lidera conjuntamente con otras provincias como Tucumán, pero lo más importante es que se produce actualmente cerca de 20.000 toneladas, con un rendimiento promedio entre 5.000 a 6.000 kilos por hectárea. La República Argentina tiene en el arándano la séptima fruta de exportación. Recordemos que nosotros tenemos exportaciones de peras, limones, manzanas, mandarinas, naranjas, uva y también arándanos. O sea que es muy importante lo que significa en términos de agregación de valor, en términos del flujo exportador de la República Argentina. También los datos arrojan en los primeros 7 meses del año un incremento en la producción y en las exportaciones de biodiesel y a su vez también el informe suministrado por ANSES en virtud de un informe parcial ayer emitido por un diario nacional arroja que los créditos que se han brindado por parte de ANSES son equivalentes a 42.215 millones de pesos, lo cual es, obviamente, muchos están terminados y otros están en proceso de construcción. Recordemos que es un sistema transparente, por sorteo,
Cuando existe la adjudicación puede ser con o sin terreno, pueden ser viviendas de carácter individual, pueden ser viviendas de carácter colectivo y el nivel de ejecución depende obviamente de las características, o sea, si la persona tiene o no terreno, si se forma parte de una vivienda colectiva o no y si no hay problemas para la ejecución de una inversión de estas características. Pero en definitiva son 125.000 los créditos otorgados y el ritmo de ejecución tenderá a intensificarse en el transcurso de este tiempo. Muchas gracias. Ministro, buen día. Sergio Izaza, Radio 10, San Carlos Bariloche y la FM del Mercado Central. En el fin de semana, el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos dijo que es importante que la Argentina salga del default. ¿Qué piensa el gobierno de esto? Si me permite una pregunta más, usted el último fin de semana estuvo en Chaco, donde hubo cruces verbales con el actual vicegobernador encargado de la gobernación de Chaco. ¿Está en peligro la gobernabilidad de la provincia? Porque realmente cada vez los cruces son más fuertes. No, esa es la respuesta. Segundo, respecto al tema de las consideraciones y las expresiones de Kevin Sullivan, que es el encargado de negocios a cargo de la Embajada de Estados Unidos en la República Argentina, efectivamente ha sido citado por el señor canciller Héctor Timerman. Nosotros consideramos que sus expresiones son incorrectas, son expresiones desafortunadas porque la República Argentina paga y cumple sus obligaciones. Y objetivamente el nivel de cumplimiento está garantizado por la disponibilidad de la capacidad de pago y que la República Argentina ha propiciado un proceso de reestructuración voluntaria de deuda cuya adhesión ha implicado 92,4% de adhesiones y que efectivamente depositó los recursos correspondientes a las distintas jurisdicciones en la cuenta del Banco Central en su agente fiduciario el 27 de junio. Y el impedimento para la percepción de algunos tenedores de distintas jurisdicciones no es un problema de la República Argentina, sino es un problema objetivo de un juez que entorpece el proceso de pago. Pero queda claro, tanto en el prospecto como en los avisos legales emitidos y publicados por la República Argentina, que cuando la Argentina ha depositado sus fondos, en definitiva son fondos que pertenecen a los bonistas y que no pertenecen a la República Argentina. Por lo tanto, si son fondos que pertenecen a los bonistas y no a la República Argentina, la Argentina cumple, la Argentina paga, y esto es un tema que implica el efectivo cumplimiento del país. Aparte, en los avisos legales publicados está perfectamente estipulado este tema. Yo lo he dicho en varias oportunidades, pero una de las cuestiones que es importante remarcar que en el mes de octubre del año 2003 NML Capital hizo una presentación judicial ante el juez Griesa y el juez Griesa convocó una audiencia pública el 15 de enero del año 2004. En definitiva, lo que los abogados representantes de la República Argentina lo que plantearon es el equivalente a una acción declarativa de certeza en virtud del proceso de reestructuración de deuda respecto a la eventual interpretación de la cláusula pari passu. Y la verdad es que el juez en ese momento dijo que era una interpretación extraña la que se ponía bajo hipótesis de análisis. Y el mismo abogado representante de NML Capital había sostenido que no estaba la causa madura como para expedirse. Por lo tanto, en el aviso, en el prospecto y a su vez en el aviso legal se hizo expresa mención respecto al riesgo que eventualmente podía correr un tenedor respecto a las acciones que estos fondos buitres habían efectuado con otros países. Las experiencias indican Nicaragua, Perú, Congo, de manera que nosotros hemos hecho las advertencias correspondientes, las presentaciones judiciales y la Argentina ha cumplido efectivamente el pago. Por lo tanto, el que es responsable es efectivamente un juez de la jurisdicción de New York y por lo tanto nosotros hemos expuesto claramente esto ante la Corte Internacional de La Haya, lo hemos dicho claramente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, no por casualidad 124 países del mundo respaldaron la posición de Argentina para la convocatoria de una convención que seguramente el año próximo tendrá un marco regulatorio para los procesos de reestructuración soberana de deuda. Por lo tanto, nosotros consideramos, obviamente, como lo dije anteriormente, expresiones absolutamente desafortunadas,
expresiones incorrectas, expresiones inapropiadas que constituyen una injerencia indebida en la soberanía de un país. Jorge Capitanich, respondiendo a la pregunta, explicando por qué fue citado el encargado de negocios de Estados Unidos en Argentina por esas declaraciones injerencistas en asuntos nacionales, diciendo que Argentina debería salir del default.